Arrancamos una nueva conexión macro donde hacemos este repaso a los principales fundamentales o gráficos que consideramos interesantes dentro de la fontanería monetaria, dentro de los mercados financieros o de la macroeconomía. Hoy hablaremos de inflación, hablaremos también de drawdowns en los índices y, como siempre, de cómo poder construir de la forma más consciente y responsable los portfolios de inversión, ¿no? Para ello os traigo, como siempre, 5 imágenes. Así que comenzamos la conexión macro. Últimas noticias, actualidad, economía, finanzas, macro. Y como digo, tenemos 5 imágenes que os he traído para hoy, para hacer este repaso. Vamos a poner la primera de ellas en pantalla, que muestra los ciclos del S&P 500 de las últimas décadas. Creo que es un gráfico interesantísimo, incluso para detenerlo. Vamos a ponerlo en grande para que lo veáis bien. Y como a veces caemos en falsos mantras, aquí lo veis, estos son S&P 500 en términos reales, es decir, descontando la inflación. Y tenemos pues décadas donde hemos tenido pues rendimientos muy pobres. Por ejemplo, ahí veis la del 28 al 41, donde el S&P 500 solo dio un 0,3%, es decir, estuvo plano durante muchísimo tiempo, durante prácticamente 13 años. También veis del 42 al 65, ahí fue brutal, es verdad que ganó un 12,5%, pero en tantos años es una basura, ¿no? La inversión es costo de oportunidad, siempre digo lo mismo, ¿no? Has estado invertido tanto tiempo en S&P 500 para ganar tan poco, has dejado de invertir en otros productos mucho más rentables, ¿no? O veis, pues eso, ahí del 66 al 81, también incluso una rentabilidad negativa, ahí veis del 82 al 99, fijaos qué tiempo, ¿no? Y prácticamente sin ver rendimientos. Del 2000 al 2008, reciente, también del 2009 al 24, es una rentabilidad del 12,1%, y esto ya es descontando inflación, ¿eh? Por lo tanto, cuidado, ¿no? Siempre decía Warren Buffett que solo podía invertir en bolsa aquellos inversores que supiesen aguantar caídas del 50-60%, que no tuviesen aversión a la volatilidad, que tuviesen estómago, mejor dicho, para los movimientos. Pero para mí, eso lo decía Warren Buffett, para mí es más importante lo que estamos viendo. Solo deberían saber invertir en bolsa aquellos que sean conscientes que pueden estar 10, 15, 20 años viendo rendimientos muy pobres, sobre todo aquellos que invierten de manera pasiva o de manera indexada, lo que llamo yo la inversión con el piloto automático, ¿no? Mucho cuidado porque se está vendiendo últimamente, y ahí era una moda tremenda por la indexación, etcétera, etcétera, que está muy bien, no soy yo ni mucho menos el que lo va a criticar. De hecho, yo mantengo una parte de mi portfolio indexado a través del DCA que vamos añadiendo mes a mes, pero desde luego hay que ser conscientes de que no es oro todo lo que reluce y que hay ciclos, aquí lo estamos viendo, una imagen vale más que 1000 palabras, además ajustados a inflación, donde los rendimientos pueden ser muy pobres, ¿no? Por lo tanto, el timing importa y mucho, el estudio del ciclo importa y mucho. Nosotros no somos inversores pasivos, ponderamos mucho la rotación, la construcción de portfolios, la gestión activa, mantenemos una parte en pasiva pero pequeña y tratamos evidentemente de sacar esa beta, de batir al mercado, porque, a ver, el que tiene conocimiento, se ha estudiado, evidentemente puede y debe hacerlo, incluso diría yo, ¿no? Pero aquellos que no quieren dedicarle demasiado tiempo a sus portfolios y quieren simplemente obtener una rentabilidad a largo plazo consistente, pues pueden optar por ese tipo de filosofía, pero entendiendo estos riesgos. Estos riesgos es que quede estómago para estar 10, 15, 20 años viendo prácticamente que la inversión no dé fruto, ¿no? Ahora bien, si tu inversión, tu escala temporal es de 30, 40 años, evidentemente estos problemas no los vas a tener, porque, bueno, pues verás ciclos malos, pero ciclos muy buenos y habrá que hacer un agregado de todo, ¿no? Pero cuidado porque siempre es importante también contar los riesgos, que a veces solo se enseña lo bueno y, desde luego, estas filosofías de inversión también las tienen, ¿no? Decía Warren Buffett una vez más que hay que saber aguantar drawdowns o correcciones de tu portfolio en renta variable del 30, 40, 50, 60%, pues también décadas perdidas, como dice el bono de Ray Dalio. Podemos estar en una de ellas, ahora vamos a analizar. Seguimos avanzando con la segunda imagen, vamos a quedarnos un poco en el mundo de los mercados financieros y fijaros también qué interesante, porque creo que el S&P 500 está cotizando a un PER más o menos de 26, muy por encima de la media histórica, que más o menos está en los entornos de 16, 17. Es verdad que la composición es más growth y quizá podamos valorar o podamos ser conscientes de que dice puede estar más caro que antiguamente, como digo, por la composición pura del selectivo, más ahora ponderaba servicios que, por ejemplo, la industria, pero desde luego 26 parece un límite caro. Y sobre todo, a mí
indicador, digamos, ¿no? Que más me preocupa para los próximos 5 o 10 años es este que tenemos en pantalla. Vamos a ponerlo en grande y lo vemos. Es la asignación de las familias a la renta variable. Fijaros cómo, aquí lo tenéis, ¿no? Están más o menos asignando el 48% de su renta, de su patrimonio, a la bolsa. Y fijaos cómo ha ido aumentando mucho en los últimos años, quizá por la moda que estamos comentando también de este tipo de inversiones, frente, por ejemplo, a la deuda o al cash. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Cuando personas meten dinero en bolsa que quizá que sean un ahorro que exija liquidez, la bolsa no es líquida, no confundamos, líquido, la liquidez básicamente es una característica de cualquier activo que te debe permitir vender ese activo sin tener quebranto o tener mucho quebranto en el precio, y la bolsa pues te puede caer en un día un 3%, una semana un 10%, en un mes un 20%. Eso no es algo líquido. No confundamos liquidez con que se pueda vender rápido. Cuidado, no es lo mismo, ¿no? Entonces hay muchas familias que quizá estén ahora mismo asignando ahorros que exigen liquidez, o si tienen un imprevisto y lo tengan que sacar, lo están metiendo en bolsa cuando quizá no deberían meterlo en bolsa, ¿no? Sobre todo estrategias de largo plazo. Y, por ejemplo, sigue la deuda o los bonos, que ahora están ofreciendo más rentabilidad, por ejemplo, el soberano de 10 años, que el propio S&P 500. Esto es curioso, es tremendo, ¿no? Que no haya más rotación de activos con esta característica, no se producía en más de 22 años. Ahora mismo, repito una vez más, el bono a 10 años de Estados Unidos, activo libre de riesgo, está ofreciendo a estos precios del S&P 500 más rentabilidad que el propio índice. Esto es así, Bueno, que haya más rotación. Bueno, cuando se asigna tanta parte del ahorro a bolsa, solemos tener en la próxima década, esto es un estudio histórico que también hemos hecho en Trading Pro, rendimientos bastante pobres. Eso suele ser el trigger que anuncia décadas perdidas. Décadas perdidas es un término acuñado por Ray Dalio, ¿verdad? Donde dice que son décadas de cierta característica inflacionaria de precios, de volatilidad de política monetaria y de bajo rendimiento de el equity, las acciones, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no hay mucho más patrimonio que se pueda dedicar a bolsa, no hay mucho más margen por arriba. Sin embargo, sí puede haber una liquidación en sitios, sobre todo si hay necesidades de liquidez. Hay un clásico entorno de lucha por liquidez, que además es lo que la inversión de la curva suele anticipar, ¿no? Así que mucho cuidado, porque esto no es de corto plazo, no es algo que vaya a pasar mañana ni pasado, ni siquiera en el año 2025, pero desde luego, si tenemos visión de 5 o 10 años, es algo que nos tiene que preocupar. Vamos a seguir avanzando, en esta conexión macro. Ponemos el tercero de las imágenes, y con esto quiero decir que no hay que estar desinvertido en renta variable, pero que podemos rotar, por ejemplo, a Europa, que está a un PER de 16, bastante más barato. Por ejemplo, podemos estudiar mercados emergentes, China, sabéis que nosotros estamos muy ponderados, o incluso mercado de bonos, que puede estar dando buenas trades, oro, Bitcoin. Es decir, podemos diversificar, hacer coberturas, y creo que puede ser interesante viendo los precios actuales, ¿no? Vamos a cambiar un poco de tercio. Fijaros, como siempre decimos, el dicho, lo comentábamos en el antiguo capítulo, be owner, not worker, por qué tenemos que ser propietarios, tenemos que ser inversores a día de hoy. La única forma realmente de generar riqueza. Esto es duro decirlo, pero es una realidad. Vamos a poner en grande este gráfico, que lo vi ayer y me chocó bastante, ¿no? Esto es, fijaros, lo que ha subido en la gráfica en azul. La línea azul son los salarios nominales en Estados Unidos. La gráfica en verde, desde el año 2021, es los salarios en términos reales, es decir, descontando inflación. Es decir, en los últimos 4 años, los americanos han visto como su salario ha disminuido en unos 50 centavos por hora. Este es el coste de la inflación pura y dura, ¿no? Para los trabajadores, el coste de la inflación es mucho más alto para la gente que está en paro, por ejemplo, o para los ahorradores de divisa fiat, pero es que incluso para los trabajadores, que siempre se dice que los salarios se alinean un poco con la inflación, nanay. Esto es, insisto, los últimos 4 años, administración Biden, y fijaros, mucha gente que piensa en términos nominales piensa que le están subiendo el salario, pero ese salario cada vez compra menos, y eso es la línea verde, que es la única que importa. Siempre digo que hay un error tremendo de esta sociedad de pensar en términos nominales y no en términos reales. Los términos nominales no dicen absolutamente nada. Todo hay que descontarlo, o ajustarlo, mejor dicho, a la inflación. Sea, por ejemplo, la rentabilidad que ofrece el S&P 500, la rentabilidad que ofrece Bitcoin, o los salarios que tiene uno mismo. Porque los términos nominales, insisto, no compran lo mismo que ayer. Siempre, insisto, ajustado a la inflación. Y esto es una pérdida de poder adquisitivo tremenda. Y no es un año o un mes, no, son los últimos 4 años. Y esto, evidentemente, es un matapresidentes, ¿no? Cuando la gente ve que se empobrece, realmente es muy complicado que vuelvan a votar por lo mismo, ¿no? Y fijaros, ¿no? 50 centavos, y siempre digo que este es el impuesto a la pobreza. Decía, creo que era Ronald Reagan, que la inflación
es el precio a pagar por lo que el gobierno te dice que es gratis, ¿no? Cuando aquí, por ejemplo, en España tenemos una ministra, Yolanda Díaz, que siempre habla de que la educación pública es gratis, la sanidad es gratis. No, no es gratis, lo estás pagando con tus impuestos, lo estás pagando con inflación, ¿no? Insisto, la frase que me gusta mucho, que es la inflación en muchos casos, aparte de los impuestos, que es el impuesto invisible, el precio a pagar por todo aquello que el gobierno te dice que es gratis. No hay nada gratis, lo estás pagando por A o por B, pero lo estás pagando al fin y al cabo, ¿no? En este caso se ve muy bien el coste, ¿no? Que tiene pues ese impuesto invisible para los trabajadores, ya no os quiero ni decir, para la gente que, autónomos, la gente que está en paro, la gente que no ha podido incluso ajustar algo su salario en términos nominales a la inflación. Bueno, esos han empobrecido de manera brutal, ¿no? Vamos a ir con la cuarta de las imágenes y por eso es tan importante invertir. A eso voy, ¿eh? A día de hoy no solo hay que generar rentas de trabajo, sino es importante generar también rentas de capital. Hay que ser propietarios, hay que invertir. Y por eso insisto tanto, sé que soy muy pesado en todo esto, pero creo que es fundamental. Vamos a poner también esta imagen en grande. Esto es el precio, porque, bueno, hablando un poco también de la demagogia política, creo que es importante a veces detenerse y luchar contra esa desinformación. Escuchaba yo ayer en el telediario, el telediario de la noche, cómo los precios de la alimentación estaban bajando. Tienen las narices de decir eso en prime time, ¿no? Bueno, cuando dicen que la inflación se desacelera, lo que realmente está diciendo es que, en el caso de los alimentos, es que los alimentos nunca han estado tan caros como antes. Esto es la tasa de inflación de los alimentos del año 2008, ¿eh? Evidentemente no hacen más que subir. Lo que cambia, insisto mucho en este concepto, es el ritmo de subir los precios. Pero nunca han estado más altos. Cada vez pagamos más y más y más por los alimentos. Esto también, evidentemente, se puede hacer por la educación, por la sanidad, por la renta, los alquileres, por los servicios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ayer, además, unos canales principales, ¿no? Estos medios generalistas que cada vez desinforman más, es tremendo, y tenemos que ser, y lo digo con la boca pequeña, pero los medios independientes, pues como este y como muchos otros, los que de verdad luchemos contra esa desinformación, que los precios realmente están bajando, y se quedaron tan panchos diciendo eso, como digo, en plan, y claro, mucha gente lo escucha y se lo cree. No están bajando. Lo que está bajando es el ritmo de subida de los precios. Los precios de los alimentos nunca han estado más caros. Ese debe ser el titular que abra todos los telediarios, en este caso si se quiere hablar de la inflación, o los medios, ¿no? Generalistas, periódicos, ¿no? Bueno, pues nos venden otra imagen y por desgracia mucha gente se lo cree y se van empobreciendo, como digo, de forma invisible. A mí me da muchísima rabia todo esto. Y por eso soy tan insistente, disculpad si soy pesado, pues con todos estos conceptos. Creo que son fundamentales y darles retweets y que la gente de verdad sea consciente de todo esto, ¿no? Porque no lo van las autoridades centrales nunca lo van a decir, lo van a esconder, lo van a maquillar, ¿verdad? Siempre edulcorando todo y realmente es mentira la sociedad para que sigan teniendo cadenas, ¿verdad? Y el Estado siga teniendo un rol de proveedor, ¿no? Papá Estado, que le suelo llamar yo. Vamos ya con la última de las diapositivas. Acabamos esta sección de hoy, un poco crítica, lo sé. Vamos a ver si le podemos poner un tono un poquito más optimista. Y fijaros, también vamos a ponerlo en grande porque es otra de los indicadores, volviendo un poco a los mercados financieros, que nos dice que Estados Unidos puede estar, bueno, en general, la bolsa mundial, pero Estados Unidos pondera mucho, prácticamente el 50% de la capitalización mundial Estados Unidos y el 70% del MSCI World Estados Unidos. Ahora hay unos niveles de cash en general mundial pues muy bajos, ¿no? Y esto dice Bank of America, bueno, pues que es un sentimiento contrario muy fuerte, y lo es. Cuando está el cash por debajo del 4%, como es el caso actual, solemos ver en próximos trimestres correcciones importantes en bolsas, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente cuando tiene tan poco cash suele querer volver a tener un poquito más porque pueda suceder, ¿no? Oye, tengo que pagar una deuda, tengo que hacer frente a algún imprevisto, o simplemente quiero tener cash para poder comprar bolsa cuando corrija. Pues es muy normal que en general, en agregado, asset managers, retails, vuelvan a aumentar su posición de cash. Y eso, básicamente, cuando tú vendes una acción, estás comprando cash. Te pones corto en el mercado, pero te pones largo en divisa fiat, ¿no? Y eso es lo que puede estar pasando, o lo que puede pasar en un futuro. Cuando está el nivel de cash, en este caso, de los países desarrollados, por debajo de cierto umbral, es que Harnett, de Bank of America, siempre habla del 4%. Este research es de Michael Harnett, ¿verdad? Un analista que os aconsejo siempre leer. Pues para él es un sentimiento tanto a corto como a medio plazo contrario, es decir, un sentimiento, en este caso, de que podemos ver correcciones en activos de riesgo. Quizá más de corto plazo, antes hablábamos más de décadas, ahora es un indicador que creo que es relevante también para entenderlo. Yo lo miro mucho, ¿no? Esos niveles de cash, al igual que hemos hablado antes, los niveles de exposición a bolsa de las familias americanas, también es importante darle la vuelta a la tortilla y ver el otro lado, ¿no? La otra
la otra parte, que son los niveles de cash. Como siempre digo, cuando tú vendes una acción, te está poniendo largo en divisa. Cuando tú compras una acción, te está poniendo corto en divisa. Bien, básicamente vas cambiando de un activo a otro. El euro o el dólar hay que entenderlos como inversiones. Tú estás invertido en euros o en dólares. Cuando tú compras una acción, dejas de estar invertido en euros y te inviertes en acción, ¿vale? Te puedes corto uno para estar largo de otro y viceversa, ¿no? Entonces siempre es muy interesante ver los agregados de, oye, cuánta gente está invertida, en este caso, en bolsa en términos relativos, en porcentaje, o cuánta gente o qué porcentaje está ahora mismo en cash. En este caso hay poco y es muy normal que vaya rotando, ¿no? esta tortilla, y por lo tanto que se puedan ver las correcciones. En este caso, creo que Estados Unidos puede ser el más castigado por esa ponderación que tiene también en la capitalización global, ¿no? Con esto ahora sí, cerramos. Como siempre, un placer teneros en la conexión macro. Esto es tradingpro.app. Como siempre, les habla José Basagoiti. Os mando un fuertísimo beso. Chao. Ya está aquí. Ya está disponible nuestro curso definitivo de trading. No importa si eres un principiante o un experto en inversiones, este curso está diseñado para guiarte en cada paso del camino. Aprenderás sobre educación en independencia financiera, estructura del precio Fibonacci, ondas Elliott, lectura Wyckoff y mucho más. Pero lo más importante es que Álvaro y José Basagoiti te enseñarán a aplicar el exclusivo sistema de Trading Pro. No esperes más para comenzar tu aprendizaje. Visita tradingpro.app ahora y elige la opción que mejor se adapte a tus necesidades. La educación financiera cambia vidas.